eh, reunidos algunos, sabemos 9. Vamos a comenzar lo que llamamos, digamos, con Shenry la segunda lectura, es decir, la segunda temporada de, de nuestro, de nuestras lecturas teológicas random. Hoy, en esta segunda lectura, pues nos interesamos en abordar un asunto un poquito más bíblico, ¿verdad? Siempre rescatando el valor teológico y pues el asunto de la criticidad y de la discusión. Y para esta segunda lectura hemos considerado Introducción al Antiguo Testamento del profesor José Luis Sicre. ¿Quién es José Luis Sicre? Pues básicamente vamos a decir que José Luis Sicre es un académico, es un autor de varios libros de tradición católica, es una autoridad en el abordaje bíblico literario del texto. Es español. Ustedes pueden buscarlo más en internet. El profesor José Luis tiene una característica esencial que a mí me gusta, bueno, dos de este profesor, es primero su alto sentido de criticidad y a su vez profundidad para abordar el texto. Creo que en ese sentido vamos a aprender mucho del bagaje, del conocimiento que él tiene. Y lo segundo, que me parece muy bueno de José Luis Sicre, es su capacidad de narrativa. Es decir, él te va explicando cosas profundas del texto, pero utiliza la herramienta de la narración. Entonces, mientras te va contando una historia, mientras te va contando algunos elementos más de la vida cotidiana, haciendo ejemplos, pues te va transmitiendo su contenido que es muy, muy bueno, muy creativo y que te hace abordar el texto bíblico de una manera que estoy casi seguro que no la hemos hecho habitualmente en los espacios académicos y ministeriales en los que nos movemos. Así que yo espero que esta segunda lectura sea muy provechosa para todos ustedes. Así que una vez más, bienvenidos. Shenry y yo les damos la bienvenida y estamos contentos de que estén con nosotros. Ahora vamos a entrar ya en materia, así que vamos a escuchar a Shenry, que va a abordar el primer tema de la primera parte del libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre. Él mismo, José Luis Sicre, en su lectura, si ustedes tienen el texto y lo van a estar hojeando junto con nosotros, estaría bien. O si no, también pues hacer sus lecturas semanales para no venir en blanco. Se van a ir dando cuenta que él afirma, ¿verdad? Él dice, nosotros los católicos, en la tradición católica, la fe católica, puesto que él está escribiendo desde su tradición, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo vamos a ir leyendo y siempre vamos a ir rescatando, digamos, por así decirlo, aquellos puntos que son cristianos y que pueden ser también trabajados desde un asunto de lectura bíblica, pues, pentecostal. Una vez más, bienvenidos. Los dejo con Shenry esta noche. Gracias, Jonán. A todos también, gracias por estar con nosotros. Pues nos hemos pasado de lunes a domingo y vamos a ir revisando qué día se nos hace más fácil y qué día puede la mayoría también. Yo también soy el encargado de hacer la publicidad, así que síganos en Facebook, síganos en YouTube, porque estamos en YouTube también, y subimos nuestras sesiones de lecturas teológicas random. Bueno, la segunda temporada comienza con José Luis Sicre y Introducción al Antiguo Testamento. Es un texto que me parece a mí muy bonito. Si ustedes no leyeron, pues hoy vamos a dialogar la parte 1 y el tema también número 1 que dice los problemas. Bueno, nosotros vamos a leer el tema 1 que son las aproximaciones al Antiguo Testamento. Y vamos a leer los problemas que plantea el Antiguo Testamento y con Jonán vamos a ver los valores y algunas otras cuestiones que van a complementar y terminar la parte número 1. Bueno, Sicre dice primero
para comenzar de entrada, me parece a mí, dice Sigre, que lo único que conocemos del Antiguo Testamento, la mayoría de católicos, dice él, bueno, yo diría la mayoría de cristianos, pero si nos queremos mantener dentro de nuestro ámbito de iglesia, pues la mayoría de pentecostales solamente conocemos cuestiones elementales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el fruto prohibido, la vida de Abraham, la vida de Moisés, David, el pecado de David, que todos nos jactamos de decir que conocemos eso, pero solo estamos conociendo cuestiones elementales, dice. Bueno, me parece a mí, dice Sigre, que tenemos que ir leyendo un poquito entre líneas y nos vamos a dar cuenta que al momento de leer entre líneas nos encontramos con ciertos problemas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la postura científica que pueda tener el texto, pero no solo científica, sino también histórica, también moral y también teológica. Son las 4 partes que aborda el tema y la parte número 1. Bueno, problemas científicos, problemas históricos, problemas morales y problemas teológicos. Les recuerdo entonces que usted puede poner sus preguntas en el chat y al finalizar la parte número 1 vamos a abrir el diálogo para que todos podamos conversar. Y espero también que puedan leer el texto, si no lo leyeron esta semana, pues para la próxima semana ya puedan leer el tema 1 y el tema 2. Bueno, dice que José Luis Sicre, a manera de introducción, hay 3 formas o 3 cuestiones que nos impiden leer el Antiguo Testamento. Primero, es que el Antiguo Testamento dentro de nuestras iglesias cristianas no está bien estimado. Parece que el Nuevo Testamento se ha robado los reflectores y que el Antiguo Testamento no tiene la estima que debería tener. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escuchamos una prédica que tuviera que ver con el Antiguo Testamento? Segunda cuestión, dice, parece que es difícil de entender. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque primero, si no leemos el Antiguo Testamento, pues por consecuencia tampoco vamos a poder entenderlo. Pero no solo se hace difícil de entender por eso, sino se hace difícil de entender porque el Antiguo Testamento fue escrito hace muchos siglos atrás y él ponía el ejemplo. Bueno, si a veces no podemos entender a Don Quijote de la Mancha, que fue escrito hace unos 500, 600 años, ahora imagínense poder entender el Antiguo Testamento, que solo de escritura tiene más de 15 siglos que fue elaborado. Entonces, tendrá unos 20 siglos por ahí, pues ahí sí que dice, nos es difícil de entender. Y otra cosa es que parece que el Antiguo Testamento nos está planteando cierta problemática. Y la problemática es, ¿qué hacemos nosotros frente a las cuestiones científicas, frente a las cuestiones históricas, si es que es verosímil o no el texto que estamos leyendo? Pues también en las cuestiones morales, ¿cómo podríamos nosotros justificar, por ejemplo, que Dios mande a un pueblo a la guerra y que mande a matar a todos, incluyendo a los niños? ¿Será que moralmente eso es aceptable? Pues Sicre nos va a ir diciendo, no pretendemos dar todas las respuestas ahorita, pero vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces eso hace un poquito más atractivo el texto. Y dice también hay algunos problemas teológicos, como por ejemplo, cómo Dios puede amar a un pueblo si al final el mundo está tiene mayores pueblos más grandes e imperios más grandes que el pueblo de Israel. ¿Cómo no verlo como un favoritismo? Dice. Pues entremos entonces en el conflicto entre la Biblia y la ciencia. Y dice, el texto bíblico con el avance científico empezó a tener carencias como la propuesta del creacionismo. Bueno, todo aquel que lee el texto va a decir, somos creados por Dios, pero vino alguien que se llamaba Darwin y dijo, no, quizá el hombre no ha sido creado por Dios, sino ha ido evolucionando. Pero alguien más dijo, quizá ni siquiera creado ni evolucionado, sino fuimos parte de la casualidad, la teoría del Big Bang. Bueno, entonces sí que empieza a plantearnos en eso. También dice, bueno, el texto bíblico también tuvo un problema cuando apareció Galileo Galilei, porque si leemos Josué 10,
del versículo 12 al versículo 14, dice que el cielo, el sol se detuvo en el cielo y la luna también se detuvo. Entonces, ¿qué era lo que giraba? ¿Qué era lo que estaba en el centro? Entonces, todos pensaban, hasta antes de Galileo, que la Tierra era el centro. Bueno, Galileo nos vino a enseñar que no somos tan especiales como pensábamos. Bueno, y después dice la edad de la Tierra. Eso es otro conflicto, porque si empezamos a ver algunas cronologías y tratamos de descifrar el texto, pues nos vamos a poner a pensar que Adán tuvo alrededor de 6.000 años desde que fue creado y que la Tierra, por lo tanto, solo tiene 6.000 años. Y aparece otro científico y encuentra un fósil de millones de años y ya no podemos encontrarle respuesta, dice Sigre. ¿Qué hacemos entonces? Hay tres posturas que asume el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano se absolutiza pensando que el texto bíblico en realidad nos está contando también cuestiones científicas. Y dice, ¿sí cree? Yo creo que no es tanto así. Yo creo que el texto bíblico no está planteando cuestiones científicas. Es más, está planteando principios que pueden ser aplicables en todo sistema científico, que va un poco más allá, pero no nos está contando verdades científicas. Y dice, la primera postura que asumimos ante estos problemas científicos es desprestigiar a la ciencia. Bueno, entonces comenzamos a pensar que la ciencia es una enemiga de la fe. Ay, no, ¿cómo así? Que el mundo tiene millones de años. No, eso para el cristiano no. La primera postura, entonces dice Sicre, estamos planteando un prestigio. Bueno, la segunda postura dice, no, hay unos que no desprestigian la ciencia, que tratan de hacer una especie de conciliación. Bueno, yo creo, dice alguno, que cuando se creó la Tierra solo había agua. Entonces ahí Darwin no estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque sí evolucionamos de alguna especie acuática. Entonces tratamos de hacer un concilio entre como tratamos de evadir el conflicto, ¿no? El Big Bang tal vez pudo haber salido, pero también Dios era un Big Bang controlado. Dios hizo ahí que estallaran todas las cosas y controló el Big Bang. Fue una cuestión así. Dice Sicre, eso tampoco es válido. La negación del conflicto tampoco es válida, dice. Bueno, otro más, dice por ahí Sicre, se inventó una cuestión como la pedagogía divina. ¿Qué es la pedagogía divina? Dice Sicre, usted trate de enseñar a un niño que cómo nacen los bebés, a un niño de 9 años, y le va a terminar explicando otras cosas como la cigüeña y como otras cosas así. Bueno, usted no le explica explícitamente al niño porque no está capacitado para entender. Entonces, dice Sicre, hubo quienes dijeron que la pedagogía divina era explicarle a los hombres las cuestiones científicas como ellos lo entendían en su época. Como no había tanto avance científico, entonces Josué escribió que lo que se detenía era el sol, aunque en realidad lo que se detuvo fue la tierra. Bueno, Sicre también dice, bueno, me parece que no estamos tampoco llegando a algo. Es más, mejor lleguemos a las afirmaciones científicas, dice. Y para esto dice, Dios no está hablando cuestiones científicas dentro del texto bíblico. Me parece curioso que en la introducción Sicre dice, yo no sé si que con mis respuestas voy a crear más interrogantes, pero téngale paciencia a Sicre y téngame paciencia a mí, que solo estoy leyendo a Sicre. Imagínense si él no podía responder las preguntas, ahora yo. Entonces dice, bueno, adaptémonos a los modelos científicos. La Biblia no está creando cuestiones científicas netas. Un ejemplo, leamos Génesis 1 y leamos Génesis 2 y nos vamos a encontrar que en esos simples relatos hay dos aproximaciones científicas distintas. Primero dice, el primer relato es una cosmogonía acuática, o sea, una creación desde el agua, y es una creación hecha en 6 días. Y en el sexto día, Dios crea al varón y también crea a la mujer. Bueno, crea la vida vegetal y el sol, y
después de la vida vegetal, que es algo que no puede ser capaz ahora, porque toda vida vegetal nace con la ayuda del sol. Entonces ya sí que nos empieza a ir desbordando un poquito en que la Biblia no está hablando cuestiones científicas y más el Antiguo Testamento. Bueno, dice, el segundo relato, que va de Génesis 2:4 hasta que se acabe el capítulo, dice, es una cosmogonía más terrestre. Bueno, si el 1 era acuática, el capítulo 2 nos va a presentar una cosmogonía terrestre. Ni siquiera nombra al mar. Dices, ¿cómo entonces va a hablar del mar si no lo nombra? ¿No lo creó? Pues sí que nos está tratando de mostrar la diferencia. Y dice, antes de crear los vegetales y los animales, creó al varón, pero no creó a la mujer. Primero creó al varón y después a los animales. Pensó Dios que de plano el varón podía relacionarse bien con un animalito. Entonces, es curioso porque hay muchos que dicen, es que el día sexto Dios creó al varón y luego lo puso a dormir y le sacó la costilla y creó a la mujer. Y son dos relatos distintos, completamente diferentes. Bueno, después de crear a los animales, crea a la mujer. Entonces hay ciertas diferencias. ¿Cuál es el orden de la creación si tenemos dos relatos? Y hay ciertas cuestiones. Primero, la diferencia en el orden de la creación. La segunda, en los medios que utiliza Dios para crear al hombre y a la creación misma, porque la primera utiliza solamente su palabra, pero en la segunda se ve una figura de alfarero. También vemos que la finalidad del hombre es diferente en los dos relatos. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 el hombre es soberano sobre toda la creación y en Génesis 2 el hombre solamente está para cultivar y cosechar. O sea, y ni siquiera ni siquiera para multiplicar la tierra, solo para cultivar y cosechar. Las finalidades son distintas. Solo guarda y cultiva. Pero también las relaciones del hombre y mujer, ¿por qué? Porque en Génesis 1 se crean al mismo tiempo y en Génesis 2 no están creándose al mismo tiempo, sino solo se está viendo a la mujer como una cuestión de complemento para el hombre, no tanto porque el hombre salga de su costilla y por eso es menor, sino un poco más llevado a la interioridad, dice Sigre. Parece que entonces el hombre necesitaba algo que estuviera muy dentro para complementarle. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el autor del texto bíblico no quiere explicarnos ciencia, solamente nos está hablando como un humano más que puede ser adaptado a todos los sistemas científicos. Y me parece curioso que Sigre ponía ahí, el texto bíblico dice, no nos dice de qué está hecho el cielo, nos está diciendo cómo llegar al cielo. O sea, no nos está contando la historia absoluta científica. Entonces, esto me parece interesante porque muchos piensan que hay que encerrarnos en lo que dice el texto bíblico porque así fue, porque Dios así lo dijo. Y dice Sigrid, no confundamos porque a veces Dios solo está hablando por medio del hombre y el hombre está contando su cosmogonía. Y hay que tener en cuenta, dice Sigrid, que este texto ha sido creado por varias tradiciones a la vez, que son muy posteriores y que nos están contando su cosmogonía, así como tal vez también la cuenten las otras personas mitológicamente, dice Sigre. Entonces, desde la mitología podemos entender que tal vez no es ciencia, tal vez nos está intentando presentar a Dios, pero no nos está diciendo científicamente que es Dios. Pero sí se puede adaptar a todos los sistemas científicos, dice Sigre. Bueno, el texto es tan variado que no nos quiere absolutizar en una ciencia bíblica, sino nos quiere demostrar que el texto puede ser aplicado en varios sistemas científicos. El segundo problema, dice Sigre, es el problema de la historia. ¿Por qué? Porque así como usted se olvida de las fechas de cuándo fue la independencia de Guatemala, por ejemplo, los autores bíblicos también se olvidaban de cuáles eran las fechas y quiénes eran los personajes principales. Por ejemplo, dice, en el 612 a.C., el texto bíblico dice que el que reinaba en Babilonia era Nabucodonosor, pero en realidad, históricamente, quien estaba reinando en Babilonia era Nabopolassar.
casi igual, y por eso medio me confundí, diría el autor bíblico, y Sicre dice, no, los autores bíblicos también son humanos, también se olvidan de las fechas, tal vez se olvidan de las genealogías. También es tan absurdo decir, dice, que todo el pueblo de Israel nació de Abraham, como es absurdo, y yo lo voy a contextualizar, decir que todos los guatemaltecos vienen de Tecunumán. Porque es imposible, dice Sicre. Entonces, el texto no quiere en realidad mostrarnos fechas exactas, o sea, sí cuenta historia, pero también se les olvida a los, a los escritores bíblicos, también se les olvidan las fechas, también se les olvidan los relatos. Por ejemplo, dice Sicre, hay un problema con los milagros. ¿Por qué? Porque las 10 plagas son contadas en Éxodo como 10 plagas, pero tienen contradicciones en sí mismas. Por ejemplo, si Moisés ya había convertido el agua en sangre, ¿de dónde fueron a traer más agua para convertir en serpiente las varas? Si ya se había acabado el cultivo en la otra plaga, ¿cómo existían todavía más cultivos? ¿Por qué? Porque los milagros son puestos, y tal vez no tanto como la teología liberal, pero se ponen en cuestión de duda porque dice Sicre, también los autores bíblicos exageran un poco. También los actores bíblicos son nacionalistas, dice, y defienden a su nación. Pero es curioso que el problema de los milagros se explica de 3 formas, dice. Y la primera explicación es la explicación naturalista. Y todos le damos una explicación naturalista, dice. Pensamos entonces que las plagas ocurrieron de manera natural. ¿Por qué? Porque hubo una erupción en una montaña en un volcán cerca del río Nilo, y eso provocó que la mezcla de tierras y otros componentes que estaban por ahí en la tierra pusiera el agua roja, y ellos pensaron que era sangre, y esa intoxicación del agua mató al ganado, y eso provocó que hubiese otro incendio, y eso provocó una nube negra y cuestiones así. Dice, creo que la explicación naturalista, dice Sicre, no da. ¿Por qué? Porque el Salmo 78, que habla también de las plagas, solo nos muestra 9, y el Salmo 105, que también habla de las plagas, solo nos muestra un cambio de orden. Entonces, nos damos cuenta de que no es una historia tan contada así como lo están diciendo los autores bíblicos. Hay problemas en las fechas y hay problemas en los milagros. Bueno, alguien dirá, entonces hagámoslo una explicación cultural, literal y teológica. ¿Por qué? Porque los milagros pasan en 3 momentos, dice Sicre. Los milagros de Israel se ven en 3 momentos. Una, en los orígenes del pueblo. Cuando el pueblo está en Israel, pasan un montón de milagros. Segunda, el momento donde hay milagros con Elías y Eliseo, que hacen unos milagros medio raros como mandarle osos a unos niños. ¿Por qué? Porque se burlaron que Eliseo era peloncito. Y tercero, y esto es un poco más para la tradición católica, en los macabeos, pero yo voy a hablar solo de los 2 primeros porque a puras penas si leemos el Antiguo Testamento canónico para los evangélicos, ahora imagínense leer con los deuterocanónicos. Entonces dice, primero, en los orígenes, hay un problema en el maná y en la guía del desierto. Aquí es donde nos damos cuenta de que el texto está un poquito más exagerado. ¿Por qué? Porque en Éxodo 16 nos muestra que el maná es como galletita de miel. Pero en Números 11 nos muestra que no es tanto pan del cielo, sino es más una cuestión de ustedes háganse su propia semilla. Y entonces Sicre dice, si Dios ya les mandaba pan del cielo, ¿para qué entonces los israelitas después se pusieron a cazar, se pusieron a hacer algo, si Dios ya les mandaba pan? Va. Y después Números nos muestra un poquito más lo realista. Y lo realista es que no había pan, no había galletitas con sabor a miel. En realidad eran unas semillas que ellos tenían que cocer y que ellos tenían que hacer y que no eran tan ricas. Por eso ellos renegaban y querían volver a Egipto.
Bueno, y la segunda que es el paso por el desierto, que dice, en Éxodo se muestra que es una columna de fuego y una nube, pero después cuando el suegro de Moisés se va a ir, dice que Moisés le dice, no te vayas porque no conocemos el desierto y nos da miedo. Entonces, dice Sicre, hay dos relatos, el milagro que parece muy bonito y la otra parte que es una cuestión un tanto más profana al milagro bonito, que es la parte más real. Entonces, que me parece más histórico, dice Sicre, entender el milagro un poco más desde lo real. Bueno, voy a pasar eso porque ustedes ya conocen un tanto los milagros de Elías y Eliseo, que Elías es un poco más de fuego y Eliseo es un poco más de agua. Elías es un poco más de tropas y Eliseo es un poco más de allegarse a los pobres. Eh, pero también hay ciertos problemas ahí eh, que nos causan algunos problemas de historia. Para llegar a los problemas morales, ¿qué dice? Que hay ciertas narraciones escandalosas, y a mi mente viene una que está en Jueces cuando descuartizan a la mujer en 12 pedazos porque la multitud la abusó de ella y la mandan a cada una de las tribus y dice uno, y esto está en la Biblia, pero hay otras. Por ejemplo, Abraham miente, Jacob roba, eh, Jael asesina, dice que es la que recibe a aquel rey que está con Esther, con Débora, perdón. Jefté mata a su hija. David es cruel. Unas cuestiones así que el texto nos está presentando, que la Biblia nos presenta. Y otras cosas también. Hay oraciones de venganza. ¿Cómo así podemos orar nosotros ahora para vengarnos porque Jonán me hizo una mala mirada, entonces yo mando a orar al Señor para que se quede visco? Imagínense. Cuestiones así, dice el texto, bueno, lean el Salmo 137, que hay unas cuestiones ahí donde parece que el autor del texto está orando por venganza. Pero también Jeremías 18:21. También hay blasfemias, no son muy abundantes, pero las hay. En Job 9:23. Y hay algunos mandatos para hacer prácticas inmorales, por ejemplo, que Dios mande a matar a un pueblo con todo y niñas y niños solo porque a Dios se le dio la gana, porque ellos estaban en contra de la religión de su Dios y tenían otros dioses y eran idólatras. Entonces Dios se enojó y los mandó a matar. Entonces, Sicre dice, el texto también nos plantea problemas morales, pero también nos plantea una cuestión que es imperante en el texto y es que muchas veces la justicia reina, o sea que moralmente no todo es malo, sino también vemos a muchos profetas haciendo cosas justas y pensando en cosas justas, que esto no justifica las otras inmoralidades, pero que dice, sí, vamos a darle respuesta con eso. Número uno, todo es un aspecto humano. O sea, los escritores también eran humanos y también afloraba su sentimiento. Dice, es una obra histórica. Claro, nosotros no podemos entender la ley del talión, que pensamos que la ley del talión es el aval de la venganza, aunque en realidad en ese tiempo no era para avalar la venganza, sino para controlar las venganzas, porque si a mí me robaban un corderito ahorita, yo iba y le saqueaba toda la casa a la otra persona. Entonces la ley del talión era como para controlar las injusticias sociales. Y tenían prácticas antiguas. Segundo, que no entendemos cómo vivían los israelitas. Tercero, que no podemos interpretar la palabra de humano como que en realidad sea palabra de Dios. Cuando ellos entendían que había que ir a matar a otros pueblos, era porque ellos estaban pensando que Dios quería que ellos lo mataran por idólatras. Pero dice Sicre, calmémonos un poquito porque no podemos interpretar que la palabra de humano sea en realidad la palabra de Dios como está puesto en el texto. Y que la moral del Antiguo Testamento, como todos los pueblos, es imperfecta. Y por último, para ya terminar con esto, y si tienen alguna pregunta, pues voy a ponerla en el chat, el problema teológico, que por qué Dios protege y cuida al pueblo de Israel y no se hace un Dios universal como está, pues ahora que parece que es un Dios más universal y en aquel tiempo solo protegía a un pueblo. De hecho, dice Sicre,
sí, si bien es cierto, Dios protege al pueblo de Israel, también este mismo pueblo sufre incluso más de lo que sufrió Egipto con las plagas. Se los llevan cautivos, los matan, los sitian, los dejan sin rey, los hacen, los mandan a matar otros pueblos, y yéndonos un poco más en la historia, no tenían terreno, no tenían ciudades, vivieron un holocausto. Entonces Dios al final es igual como para este pueblo, como para todo el mundo. Y dice Sicre, los profetas están muy allegados a la idea de que Israel es el pueblo de Dios, pero también saben que así como ellos tuvieron beneficios con un Dios, también tienen que corresponderle a ese mismo Dios de la misma manera que Él los cuidó. Bueno, hasta acá los problemas que nos presenta el Antiguo Testamento. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en el chat o pueden abrir su micrófono ahorita. Dice Johnny, los milagros y no solamente el Pentateuco deberían de tener una explicación naturalista, realista, cultural, teológica y milagrosa. Bueno, Sicre, porque nos vamos a circunscribir a lo que dice Sicre, dice que la interpretación naturalista es solo la manera de conciliar los milagros, porque al final, está diciendo Sicre, puede que los milagros sí hayan ocurrido, pero el texto bíblico y los autores bíblicos están haciendo una especie de hipérbole. ¿Por qué? Porque quieren mostrar también que ese su Dios es grande dentro de las otras sociedades que están alrededor. Bueno, dice Sicre, esta interpretación naturalista no necesariamente es la que mejor se puede adaptar para nosotros, porque podemos entender entonces que los milagros, si bien es cierto quieren mostrarnos a Dios, no necesariamente tienen que ocurrir como está en el texto bíblico, pero nos están mostrando que Dios sí está y que Dios sí existe y que Dios también está dentro de la historia. No sé si hay otra pregunta, si no, le voy a dar yo el paso a Jonán. Mientras tal vez a alguien, digamos, se le ocurre alguna pregunta o comentario de lo que Shenry ha trabajado, digamos, debemos considerar que en el texto bíblico, bueno, estamos abordando el Antiguo Testamento, el cómo no necesariamente está presente, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo, cuando Jehová le dice a Moisés, bueno, toca el agua con tu vara, le dice, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, el texto dice que Moisés hizo conforme Jehová le había mandado y tocó el agua del Mar Rojo con su vara y pues las aguas se dividieron, se separaron. Ok, uno lo lee, pero el texto no te dice cómo pasó. Te dice que pasó, hay instrucciones, pero el texto no te dice cómo. El texto no te dice que vino, dice el texto, y sopló un viento que separó las aguas. Dice, ok, entonces, digamos, o sea, hay un viento tan fuerte que puede separar las aguas de un mar. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Nosotros ni siquiera podemos apagar bien las luces de un pastel cuando soplamos. El cómo creo que no está presente en el texto, ¿verdad? Puesto que el texto, como diría Shenry en su explicación, no está interesado en comprobar toda una serie de eventos, sino más bien está interesado en describir, bueno, esto lo voy a hablar más adelante, un asunto de experiencia de un pueblo, ¿verdad? Así que por ahí podría ir la cuestión. Ahora, que los milagros no suceden, sí suceden. El punto es, como yo decía ahí en el chat, que no siempre suceden como nosotros esperaríamos que pasaran, ¿verdad? O sea, el texto no te dice que apareció Dios con su mano y separó las aguas, o traía un asadón santo, poderoso, y jaló las aguas. No, el texto no lo dice. Y las películas tampoco es que logren ayudar al problema de la ausencia del cómo en el texto. Ok, si no hay algún comentario o alguna pregunta relacionada a estos 4 conflictos del Antiguo Testamento que Shenry estaba discutiendo, pues pasamos a
mi participación. Una vez más, bienvenidos. Qué bueno es que estén acá. Entonces, pues nos presentamos ahora al segundo capítulo de la primera parte del libro, que es los valores del Antiguo Testamento. Y el autor va a mencionar y va a hacer una salvedad en su texto diciendo, no estoy hablando de valores desde el asunto académico como que tendría que ser una especie de regla o una especie de canon para entender el Antiguo Testamento. Dice, no, lo que voy a hablar es lo que yo he descubierto o he rescatado de mi experiencia con el texto. Y eso es una cuestión muy válida y necesaria que ustedes y yo debemos tomar en esta dinámica de lectura. En ese sentido, me parece en la página 37 del texto, él dice que está considerando por lo menos dos maneras o dos opiniones del que la gente tiene habitualmente del Antiguo Testamento, de la Biblia entera, que él dice que hay que revisar porque no es tan así, o por lo menos no podemos reducir el texto del Antiguo Testamento a esas dos maneras. Y una de ellas está en el segundo párrafo y dice, la primera propugna la lectura de los libros del Antiguo Testamento argumentando que en ellos se anuncia la venida del Mesías. Entonces, muchas veces creemos, dice él, que el Antiguo Testamento fue escrito para hablar del Mesías o para anticipar al Mesías. Y él dice, sí, o sea, se habla del Mesías, pero el Antiguo Testamento no fue pensado solamente para eso, ¿verdad? Sino hay todo un abanico de contenido ahí que necesitamos ir abordando y aprendiendo a leer, dice, porque es algo que ustedes van a aprender o podrían considerar en el asunto de la hermenéutica, que el texto bíblico son, pongo las manos así con mis dedos entrelazados, un lienzo entrelazado que uno tiene que ir logrando comprender, digamos, cómo los hilos se van entretejiendo. Entonces, en ese sentido, el Antiguo Testamento no anuncia solamente la venida del Mesías, sino todo ese espectro histórico de personajes necesarios para comprender el texto y la fe. La segunda opinión que dice que hay que revisar, dice así, una segunda opinión fomenta la lectura del Antiguo Testamento aduciendo que en él encontramos la historia de la salvación. Es un punto de vista más amplio que el primero, dice, pero en la práctica se presta a interpretaciones simplistas, ¿verdad? No estamos leyendo historia de la salvación solamente o de una manera tan sencilla. Estamos leyendo un texto que presenta una serie de acontecimientos en los cuales encontramos también un apartado o una línea de pensamiento que es la historia de la salvación. Ok, primer valor, dice él, el Antiguo Testamento ayuda a conocer a Dios. Y a mí me parece totalmente válido y totalmente, o sea, profundo, ¿no? Una cuestión muy devocional. A mí me gusta utilizar la palabra devocional porque me parece que es una actitud necesaria para comprender el texto en esta dinámica de fe. Y él dice, no, encontramos en Éxodo 34, 6, 7, dice una cuestión totalmente para pensar, puesto que Dios mismo se presenta a sí mismo, dice José Luis Sicre, en este texto de Éxodo 34. Dice, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Ya que el nombre y la persona se identifican, dice Sicre, pronunciar el nombre de Yahvé equivale a darse a conocer por completo. Es decir, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos por el sentido del nombre, ¿verdad? Y ahí encontramos su identidad. Y luego, él aborda algunas otras cuestiones, como la manera en que Dios se autodefine en Éxodo 34, con 6, creo que son 5 o 6 adjetivos profundamente innecesarios para comprender cómo Dios se autoidentifica.
¿verdad? Hay una gran diferencia en que tú digas que Dios es amor a que Dios diga de sí mismo que lo es, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica también necesitamos comprender cómo estamos abordando la figura de Dios. Y dice Éxodo 34, ¿verdad? El Señor pasó ante Moisés proclamando, Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos, pecados, aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. O sea, él está abordando, dice de sí mismo, cómo se autodefine Dios. Y eso es totalmente necesario para comprender nosotros en la medida que leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Compasión, clemencia, paciencia, misericordia y fidelidad son conceptos que Dios tiene de sí mismo y que tenemos que comprender. El Dios que ama y perdona, no solamente algunos creen, dice José Luis Sicre, que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento, y desde mi lado les digo, los que creen que son dos dioses distintos o que por lo menos es el mismo, pero un tanto distinto, es porque en realidad no hemos aprendido a leer la Biblia y no la leemos, ¿verdad? Y mucho menos tenemos el interés de comprenderlo, porque no es dos maneras de ver a Dios, porque no es dos personalidades de Dios, porque no son dos dioses distintos, sino es nuestra manera tan sesgada y tan simplista de leer el texto. También dice, es el Dios que ama a los paganos. O sea, no es solamente una historia contada de Israel pensando en sí mismo, sino también está Dios ahí queriendo corregir esa idea de que Dios sea un Dios nacionalista. Más bien, tal vez el pueblo de Israel es nacionalista, pero Dios no. Y eso lo podemos comprobar. Permítame que tengo que estornudar. Ya. En el texto que me parece muy bueno de Amós capítulo 9, versículo 7. Y dice Amós capítulo 9, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional. Israelitas, dice, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? Cusitas, otro pueblo. ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel y a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir? O sea, está diciendo, no solamente he liberado a Israel de los egipcios, he liberado a otros pueblos que no son israelitas. Entonces, es como que Dios también ama a aquellos que no son de Israel. Y como diría Sicre, a los que son paganos. En este caso, a los que no son judíos. Luego él dice, ¿no? Otros aspectos de Dios en el Antiguo Testamento, como el asunto de que Dios acepta a las personas y pues está interesado en ellos y toda esta cuestión un poquito más siempre pensado hacia la humanidad, puesto que Dios tiene interés en la humanidad, ¿verdad? Lo segundo, el ejemplo de unos hombres. Me gusta cómo José Luis presenta el asunto de esta dinámica de la humanidad, de rescatar al hombre por ser religioso y por tener su interés en Dios. Algunos también podemos creer que los personajes del Antiguo Testamento aparecen en el texto bíblico porque son personas que podemos y deberíamos poner en un pedestal alto, puesto que si aparecen en el texto bíblico son personas perfectas. Y no, lo que nos está presentando el Antiguo Testamento es el ejemplo de la fe de los hombres que están en el texto. Obviamente, tal vez también el ejemplo de las personas que no creen, de los necios, de aquellos que se resisten, ¿verdad? También, obviamente. Pero nos quiere dar a entender y nos quiere invitar también a tener fe, no en los hombres, sino entender el ejemplo de estos hombres que son protagonistas en el texto de una manera totalmente excepcional, ¿verdad? Un Abraham, ¿verdad? Que se le ocurre salir de su casa a vagar por el desierto, no encontré otra palabra, a peregrinar, ¿verdad? Por el desierto, a un Job que es ejemplo de fe, pero también es ejemplo de reclamo, también es ejemplo de confrontar a Dios. Muchas veces creemos que es pecado confrontar a Dios, pero más bien lo que sería pecado es no conocer a Dios. O sea, eso sí sería un problemón, ¿verdad?
Entonces, Job, el tema del Eclesiastés, ¿verdad? Que es un personaje profundo en sus discusiones relacionadas a la vida y a la fe. La dimensión sociopolítica, dice José Luis Sicre. Lo que ayuda el Antiguo Testamento es a descubrir, dice Sicre, la dimensión sociopolítica de la fe. Muchas veces nosotros creemos, que la fe es solamente creer, ¿verdad? Que Dios me ama y que yo soy su hijo, y como diría Julio Melgar, que pues ya está con el Señor, ¿verdad? Entonces, digamos, yo solo sé que Dios me ama, que yo lo amo, y si Él me ama, yo lo amo, pues entonces todo es amor y aleluya y todas esas cuestiones. No, es también considerar en el Antiguo Testamento que la fe, es decir, la manera en que tú y yo creemos, tiene implicaciones sociopolíticas que necesitamos considerar. El asunto de economía, el asunto de cómo nosotros tendríamos que entender y denunciar incluso el actuar del gobierno, el actuar de los alcaldes, el actuar de los diputados, el actuar del gobierno, del presidente, ¿verdad? No solamente quedarnos con los textos del Nuevo Testamento que dicen, ¿verdad? Oren por sus autoridades, sino también hacer labor de profetas y todo lo demás, ¿verdad? Igual, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante. Si ustedes y yo creemos que los profetas del Antiguo Testamento estaban solamente para adivinar el futuro y de declarar un montón de cosas ahí medio turbias, igual, eso es porque no estamos leyendo Biblia. Y en esa dinámica, pues, este es uno de los propósitos de nuestras lecturas, ¿verdad? Entonces, la fe también tiene implicaciones y dimensiones sociopolítico-económicas que necesitamos explorar. Por último, dice la actividad y el mensaje y la persona de Jesús. Y en ese sentido, esto también es una labor más de los lectores o de los escritores del Nuevo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento vamos encontrando los vestigios de la persona de Jesús y cómo Jesús es el Mesías y cómo también es interpretado por los seguidores y por los escritores. Y él ponía algunos ejemplos de comprender de mejor manera los actuares de Jesús a la luz del Antiguo Testamento, perdón. Y luego dice la advertencia final. ¿Cuál es la advertencia final? Dice, he intentado presentar esquemáticamente los valores que detecto en el Antiguo Testamento y que justifican su lectura. ¿Significa que todos los libros poseen el mismo interés? Pues dice que no. Al decirlo, no manifiesto mi opinión personal, recojo la experiencia de los autores del Nuevo Testamento. O sea, es decir, el Antiguo Testamento también es diverso. El Antiguo Testamento, como les decía hace unos minutos atrás, es un lienzo que tenemos que aprender a leer los tejidos que se van entretejiendo y que van proporcionándonos, digamos, un asunto, un texto que a mi parecer, les digo, es complicado, tiene una serie de aspectos que necesitamos ir hilvanando, que necesitamos ir conociendo, ¿verdad? O sea, esas lecturas simplistas en las que ustedes pueden ver en las imágenes de Facebook, por ejemplo, cuando dicen, ¿verdad? Ah, tú y yo tenemos que ser como David, porque nosotros somos David y Goliat es no sé, el malo de la historia, ¿verdad? Y nosotros somos Davides. Ok, genial, ¿no? Nos alimenta la fe, pero la historia es más complicada que solamente decir que tú y yo somos David y que Goliat es el pecado, es el diablo o una cosa así. O sea, y lo digo con respeto para aquellos que predicamos el texto y también en algún momento hemos tenido que echar mano de esas lecturas. Bueno, cuando leemos profundamente el Antiguo Testamento, pues nos damos cuenta que la cuestión es un poquito más complicada y un poquito más profunda. Para ir terminando y avanzar, porque ya son las 9:25, 6 cuestiones elementales, dice José Luis Sicre, que necesitamos para luego abordar el texto del Antiguo Testamento de una manera un poquito más propia y un poquito más seria, ¿verdad? Dice, ¿qué es el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento, dice él, puede ser respondida esa pregunta en 2 maneras. Primero, el asunto teológico. Y teológicamente, el Antiguo Testamento, dice Sicre, es la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y más tarde, en el Nuevo Testamento, con la iglesia,
¿verdad? O sea, teológicamente, el Antiguo Testamento es el pacto, es la alianza entre Dios Jehová e Israel, su pueblo, ¿verdad? Y específicamente un evento crucial en esta dinámica, pues ustedes que han leído el texto bíblico, vemos ahí tenemos a varios, casi un 90% de los que han pasado en el seminario, en el programa del SBP, del Bachillerato Residencial, saben que el evento crucial en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, es el monte Sinaí, ¿verdad? Donde se establece la alianza. Pero literariamente, no literalmente, porque la palabra literal puede ser confundida con la palabra literariamente, el Antiguo Testamento es el conjunto de libros que recogen esa experiencia humana y religiosa. ¿De quién? Del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y, bueno, en el Nuevo Testamento, por si queremos ir haciendo ese paralelismo, con la iglesia, ¿verdad? Con los seguidores de Cristo. Entonces es el conjunto de textos que recogen esta experiencia, que registran una experiencia. Entonces, no es una antología, es decir, no es agarrar partes de textos e irlos juntando. No, el Antiguo Testamento es un texto completo que recoge una experiencia compleja también, ¿verdad? ¿Contiene todos los escritos del Antiguo Testamento? No, no los contiene. Contiene los que fueron aceptados en un proceso histórico de aceptación y de recopilación de los textos, ¿verdad? Ahora, una cosa que quiero decir profundamente, y lo voy a decir así, de una manera no tajante, pero sí categórica, puesto que solamente me voy a dedicar al primer momento y al segundo de estas cuestiones elementales, y las otras solamente las voy a mencionar de una manera muy, muy básica y sencilla. Es que estamos leyendo un texto llamado Antiguo Testamento, que es un libro de fe para fe, ¿verdad? Lo decía precisamente anoche en una reunión de jóvenes con nuestro hermano y amigo Emerson, que está aquí con nosotros. Saludos a Emerson. Les decía, un problema que el texto bíblico tiene que enfrentar en esta sociedad es que nosotros, la sociedad, creemos que la Biblia debe alcanzar esos criterios científicos de la razón moderna, ¿verdad? La gente dice, ¿no? Si la Biblia si los eventos no pasaron como la Biblia dice que pasaron, entonces no es palabra de Dios, ¿verdad? Eso lo creemos nosotros. O sea, si alguien nos viene a decir, mira, necesitamos revisar la lectura de nuevo, ¿verdad? De el paso de Israel por el Mar Rojo, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que el Mar Rojo bajó de nivel por una temporada en la que estaba, donde el agua pues bajaba de nivel y aparecía ahí la tierra, ¿verdad? Como las quebradas y como los ríos que se van secando en nuestras ciudades. La gente diría, caray, pues si no pasó como la Biblia dice, entonces no pasó, y si no pasó, entonces la Biblia no es palabra de Dios, y si la Biblia no es palabra de Dios, ay Dios mío, pues entonces ¿qué creo? ¿Verdad? Como que nosotros mismos estamos pensando que la Biblia debe ser la Biblia es palabra de Dios toda vez cumpla los criterios míos literalistas del texto. Y la Biblia no fue escrita para eso. La Biblia fue escrita para mostrarnos la experiencia de fe de un pueblo, y en esa dinámica nosotros tener una fe también que se produce, y esto es una cuestión muy pentecostal tal vez, desde la experiencia con Dios en el texto bíblico. Y eso tenemos que considerarlo, porque no estamos leyendo historia cronológica como nosotros esperamos que sea, porque no estamos leyendo eventos históricos con comprobación histórico-científica que nos confirma la fe. No, estamos leyendo un relato que interpreta la realidad de fe y que obviamente pues quiere crear en nosotros fe. Y eso necesitamos considerarlo muy, muy sobriamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un libro desde la fe y para la fe, ¿verdad? No estamos leyendo la Biblia para comprobar la ley de la física de Newton. No, estamos leyendo el texto bíblico, el Antiguo Testamento, para crear fe en nosotros. Después, ¿verdad? Como de alguna manera hay esfuerzos de algunos cristianos que quieren ir uniendo el tema del
del relato del texto bíblico con los criterios científicos modernos, pues ya podemos entrar en ese campo, pero no podemos fundamentar, digamos, de alguna manera, de primera mano, el texto bíblico con comprobación histórica para tener fe, sino es más bien al revés, me parece a mí. Siguiente, dice, ¿cómo se llevó a cabo la selección de los textos del Antiguo Testamento? Bueno, dice él, comenzó de alguna manera con, obviamente, los judíos, ¿verdad? Y hay una teoría que a mí me parece totalmente válida y es la que desde mi docencia, desde mi trabajo académico, me parece que es totalmente válido, y es que con Esdras se le da un lugar especial a la última versión del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? No estamos diciendo que Esdras los escribió, sino que Esdras unió, digamos, el corpus de la Torá, ¿verdad? El texto bíblico, y lo vamos a ir viendo más adelante, es producto de un proceso histórico largo de escritura, ¿verdad? Luego, el tema de las iglesias cristianas, cómo iban entrando en conflicto, ponemos no lo ponemos, este encaja con este otro, no, pues ahí es como que se va de alguna manera construyendo lo que conocemos como el canon, ¿verdad? Algunos textos pues fueron puestos aparte, se utiliza, digamos, por algunos criterios, ¿verdad? El tema de si los libros deuterocanónicos que mal vistos se les dice los libros de los católicos o los libros católicos, cómo se van poniendo en el canon o cómo se van dejando fuera del canon, pues también ahí José Luis Sicre lo va explicando, ¿no? Ahora, lo que necesitamos considerar es que el Antiguo Testamento, como lo conocemos ahora, llegó a constituirse a finales del primer siglo, del 90 después de Cristo en adelante, ¿verdad? De hecho, no tengo el texto ahorita a la mano de los evangelios donde Jesús dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que él dice, ¿no? En esto se resume la ley y los profetas, ¿verdad? Es decir, lo que está haciendo Jesús es utilizando la clasificación judía o hebrea, sí, judía, del texto del Antiguo Testamento que se divide en 3 corpus. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los Nevi'im, que viene del hebreo Navi, que es profetas, Nevi'im en plural, profetas, ¿verdad? Que son los profetas que ustedes pues ya saben, los profetas mayores, los profetas menores y los libros históricos también. Pero aún el tercer corpus, que son los Ketubim, que son los escritos, aún no han sido terminados de compilar, y lo voy a decir así, certificados por alguna autoridad religiosa, ¿verdad? Entonces, si Jesús dice, en esto se resumen la ley y los profetas, significa que los otros escritos, como los salmos, los proverbios y el resto de la lectura poética sapiencial, aunque ya habían sido escritos, no habían sido unidos, es decir, constituidos, ¿verdad? Como un tercer corpus del Antiguo Testamento. Y luego, pues ya vamos viendo cómo los cristianos vamos de alguna manera organizando los libros del Antiguo Testamento también, que para nosotros son 5. La ley, los históricos, los profetas mayores, los profetas menores y la poesía, ¿verdad? Y los que están allí. Pero más adelante vamos a ir viendo toda esta dinámica. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Bueno, sabemos que es en hebreo y algunas partes en arameo. Y también vamos a ir discutiendo en las próximas sesiones el tema de los idiomas. ¿Cómo llegó a nosotros? Bueno, papiros, códices, textos antiguos y todo lo demás. El tema de los masoretas. ¿Qué son los masoretas? Masora se traduce como tradición. ¿Y quiénes eran los masoretas? Un grupo de personas que se dedicaba a resguardar la tradición de la fe, escribiendo y copiando los textos del Antiguo Testamento, puesto que pues no habían fotocopiadoras, entonces había que dedicarse a escribir. Y como los papiros, los pergaminos y todos estos textos pues no duraban más de 3 o 4 meses de vida, se iban deteriorando, entonces había que mantenerse copiando y copiando y copiando y copiando y copiando, ¿verdad? El texto, ¿verdad? El tema de las traducciones, pues que no voy a abordarlo mucho porque no queremos, cansarnos hablando de cuestiones muy, muy específicas, científicas,
sino queremos ir abordando el texto bíblico desde el asunto literario, obviamente serio y científico, que tal vez en algún momento no va a encajar con nuestra lectura tradicional, pero que tal vez nos va a ayudar a abrir un poquito más nuestra criticidad y pues a valorar mejor el contenido del texto bíblico. Para ir terminando, porque ya es noche y ya hay que descansar, tal vez, vamos a ir abordando algunos comentarios que ustedes dejaron, ¿verdad? Por ejemplo, dice Julio Ruano, según algunas de estas problemáticas que expone Sicre, de algún modo se podría decir que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. ¿Es esto lo que quiere dar a entender Sicre en algún momento? Pues me parece que no. Me parece que no. Lo que sí creo yo, Julio y todos, que quiere decirnos Sicre es que necesitamos conocer qué tipo de texto estamos abordando, qué tipo de texto estamos leyendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si lees a Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo es bien enfático. Y Pablo dice, hay cosas que escribo que son totalmente mías y otras pues que recibí del Señor. Uno podría utilizar esos conceptos, y Julio y todos, para ir pues como que agarrando el texto bíblico y decir, mira, este texto pues no es palabra de Dios, entonces lo vamos a ir moviendo, quitando, clasificando y todo lo demás. Y este sí, y me parece que no. Lo que estamos abordando es la complejidad y el todo del texto. Ahora, desde el asunto de lo peligroso de decir si la Biblia no es palabra de Dios, sino que la contiene, es porque esa frase, en realidad, si no la sabemos abordar, sí puede crear una crisis de fe en nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Creo que José Luis Sicre no quiere hacer esa distinción entre si es palabra de Dios, si contiene o no, sino lo que quiere es invitarnos a dimensionar a profundidad el tipo de texto que estamos leyendo. ¿Sabes por qué? Porque no vaya a ser que tampoco estemos comprendiendo, a cabalidad el concepto de que la Biblia es palabra de Dios, y porque la Biblia sea palabra de Dios, nosotros mismos nos privemos de estudiarla a profundidad para comprenderla mejor. Porque también te va a pasar, y lo has experimentado con alguien, y te dice, no, la Biblia es palabra de Dios porque así es, ¿verdad? Pero no se da la oportunidad de conocer también el asunto del contenido, el asunto de la literatura y el asunto de estas dimensiones de fe que creo yo que necesitaríamos conocer, ¿verdad? Milton dice, debemos de leer el Antiguo Testamento desde la realidad y problematicidad de la humanidad para alimentar la parte subjetiva. Buena pregunta. Lo que yo diría, o lo que yo te invitaría a considerar es el mismo ejercicio hermenéutico, el círculo hermenéutico. O sea, si Henry me corrige, porque Henry está ahora en una escuela donde le pone mucha atención a esta dinámica un poquito más profunda del texto bíblico. Yo creo que el círculo hermenéutico, que es esas dinámicas o esos pasos o esos modos de leer la Biblia, desde nuestra tradición pentecostal es necesario considerar por lo menos 3 o 4 momentos. Primero, y que es lo que lo que debemos considerar y recordar de lo de Barth la semana pasada. Y dice Barth, para hacer teología necesitas ir al texto bíblico y hacer exégesis. Y eso es lo que yo te diría ahora, es para abordar el Antiguo Testamento y la problemática actual de la humanidad, que es subjetiva en muchos aspectos. Si vas a utilizar el texto para darle solución, hay que ir al texto e ir al texto de una manera seria, profunda, ¿verdad? Y en ese sentido, pues encontrar el material, ¿verdad? Descubrir, y en palabras de uno de mis docentes de exégesis bíblica, descubrir la revelación en el texto, ¿verdad? Y cuando descubrimos en el texto esa revelación, ese contenido histórico que nos hace viajar al pasado para comprender el texto y luego traerlo al presente para contextualizarlo y criticarlo y ponerlo en práctica, obviamente, es donde encontramos un puente necesario para abordar la problemática de la humanidad.
Por último, dice Brian, leer la Biblia en orden cronológico podría ayudar a comprender mejor, en este caso hablando solo del Antiguo Testamento. Y pues, buena pregunta también. Yo no te recomiendo, Brian, leerla cronológicamente esperando que la Biblia haya sido escrita cronológicamente. Me parece que no. Lo que podríamos hacer es ordenarla nosotros cronológicamente para ir comprendiendo algunas cosas del texto bíblico, puesto que la Biblia no fue escrita cronológicamente y tampoco está organizada, o los textos bíblicos del Antiguo Testamento no están organizados cronológicamente, están organizados temáticamente. Y yo creo, y es mi propuesta para ustedes, que leamos la Biblia, el Antiguo Testamento, desde estos dos criterios básicos, temáticamente y literariamente. No literalmente, sino literariamente, ¿verdad? Porque creo que nos ayudaría mucho. Y tal vez en las siguientes sesiones vamos a ir esclareciendo el por qué es bueno leer el Antiguo Testamento, no de manera cronológica, aunque tiene relatos cronológicos, obviamente, puesto que contiene historia, aunque no fue escrito para cumplir criterios históricos, vamos a ir comprendiendo más a cabalidad el porqué de la lectura del Antiguo Testamento de manera literaria. Me quedé en blanco. Literaria, cronológica en algún momento, teológica en otro momento, ¿verdad? Que creo que nos va a ayudar mucho. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, puede postearla ahora o puede activar su micrófono. Si no la hay, pues queremos agradecerles porque creo que tenemos un buen inicio de la segunda temporada, digamos, de las lecturas teológicas random con Shenry y conmigo. Queremos animarlos. Si ustedes conocen a gente que quiere abordar el texto bíblico de una manera un poquito más profunda o un poquito más crítica, un poquito más creativa también, pues coméntenles de nuestras reuniones y pues la idea es que todos aprendamos, ¿verdad? En esta dinámica. Así que una vez más, muchas gracias. Buenas noches. Voy a dejar el tiempo a Shenry para que nos despida, por así decirlo. Y una vez más, gracias por estar aquí. Estén pendientes de la información en redes sociales y nos estaremos conectando una vez por semana como lo hemos hecho. Gracias a todos y ya saben, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos toca hacer la publicidad ahora y síganos en Facebook. A todos, dentro de 8 días vamos a leer el tema número 2, así que si tiene tiempo esta semana, pues lea el tema número 2 para poder ya conversar juntamente con nosotros la lectura realizada. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.